Buenos días, feliz domingo. Bien, estamos reunidos nuevamente a través de este medio con el fin de celebrar este día, este día dedicado al Señor, este día dedicado a la reunión y comunión del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y bien, el tema de esta semana es las puertas de la alabanza. Y tenemos como antecedente el Salmo 118 de los versículos 1 al 2 y del 19 al 29, que nos presenta una liturgia de entrada a los atrios del templo, pavimentada con alabanza y regocijo. Y este sermón, que lleva por título La entrada hacia la partida, está sustentado en la escritura de Lucas 19, del 28 al 40. Y aquí hace eco del tema de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y donde sus discípulos, los discípulos de Jesús, gritan con alabanza y con regocijo. Amén. Bien, este domingo marca el final de nuestro viaje a través de la temporada de preparación para la Pascua, o sea, la Cuaresma, y comenzamos la Semana Santa. Bien, y en este día estamos invitados a alabar y adorar a Jesús, quien es fiel a su palabra para con nosotros, incluyendo el increíble alto costo para sí mismo. Este domingo se conoce en el calendario litúrgico como el Domingo de Ramos o el Domingo de la Pasión. Así que, hermanos, iniciemos la Semana Santa aferrándonos a lo que Jesús nos reveló durante la temporada de Cuaresma. Y iniciemos nuestro viaje con una respuesta de alabanza y adoración por quién es Él como nuestro Señor y Salvador. Y este año nos vamos a enfocar en el Domingo de Ramos y la entrada triunfal de Jesús, como la narra el evangelista Lucas. Bien, comenzamos leyendo el versículo 28, que dice así: Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. ¿Dicho qué? La primera parte de Lucas 19 cuenta la parábola de las minas. Y según el evangelista, Jesús contó esta parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Y bien, al revisar la parábola, vemos que Jesús estaba tratando de corregir algunas suposiciones erróneas de sus seguidores. Ahora, ellos estaban listos para que Jesús derrocara al imperio romano y gobernara como su nuevo rey inmediatamente. Pero la parábola establece un tiempo entre el momento en que un gobernante se convierte en rey y el regreso de ese rey con poder real. Y entonces el tiempo intermedio será un tiempo en el que los súbditos del rey le servirán fielmente o se rebelarán contra él. Esto lo vemos en nuestra historia de hoy. Pero antes descubramos la luz que brilla de la parábola de las minas y que ilumina la historia de la entrada triunfal de Jesús. Primero, entendamos que Jesús no viene a Jerusalén para convertirse en rey, así como el noble de la parábola no fue a un país lejano para convertirse en noble. No, Jesús ya era el rey. Jesús no entra a Jerusalén de la manera que lo harían otros reyes de su tiempo. Por ejemplo, los generales romanos victoriosos entraban en una ciudad con una corona de laurel y montados en un carro tirado por poderosos caballos de guerra, como símbolo de la victoria militar. En cambio, Jesús entra montado en un humilde pollino y acaba llevando una corona de espinas. Así que los símbolos de su victoria apuntan a un poder real de una fuente definitivamente diferente a este mundo. Y segundo, la entrada de Jesús en Jerusalén no es en su poder real. Eso tiene lugar en la ascensión. Y como la parábola nos muestra que vemos que su entrada en la ciudad equivale a la partida del noble, Jesús no entra en la ciudad como lugar de llegada, sino
como lugar de partida. Y esto coincide con la forma en que Lucas nos cuenta la historia, porque él nos dice que Jesús partió resueltamente hacia Jerusalén. Esto se conoce como la narrativa del viaje o como el viaje a Jerusalén. Y curiosamente, Lucas dedica 10 capítulos a esta bitácora de viaje y termina justo antes de la entrada triunfal. Y así es que toda la trayectoria es un viaje hacia el éxodo de Jesús, su muerte y crucifixión que tendrá lugar en Jerusalén. Tercero, esta historia en realidad no termina con la entrada de Jesús en Jerusalén, no. En el siguiente versículo podemos ver que Jesús todavía se está acercando a Jerusalén. Así que este domingo de Ramos estamos a la entrada de su crucifixión y muerte, la cual será recordada durante la Semana Santa. Hermanos, miremos la historia como discípulos que hemos sido llamados a entrar por esas puertas con Él. Lucas 19, del 29 al 35, dice así. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Amén. Este es el contexto. Un lugar cerca de Betfagé y Betania, 2 pueblos vecinos que estaban en el Monte de los Olivos, que según el profeta Zacarías, en Zacarías 14:4, es donde se esperaba la llegada del Mesías, ¿verdad? Es aquí antes de descender del monte a Jerusalén que Jesús envía a sus 2 discípulos. Esta es una forma interesante de comenzar la historia, ¿no les parece? Y es que generalmente Lucas da muchos detalles explícitos a lo largo de su evangelio, pero en este caso no revela la identidad de estos 2 discípulos. Ni siquiera sabemos si son 2 de los 12 o solo 2 discípulos en general. Con esto, Lucas nos está invitando a entrar en la historia. Está dejando abierto este espacio porque incluso en este final climático de su largo viaje, todavía invita a sus discípulos a involucrarse, a participar en lo que está haciendo. Y estos 2 discípulos están llamados a participar como discípulos enviados. ¿Enviados para hacer qué? Veamos. ¿A qué fueron enviados? Primero, son enviados al pueblo delante de ellos. Y muchas veces el ministerio de Jesús está justo frente a nosotros. No necesitamos poner nuestros ojos en algún destino distante en el horizonte, no, sino que somos enviados a la próxima ciudad o al próximo pueblo o a la persona que encontremos. Así que esto no significa que no seremos enviados a tierras lejanas, pero el énfasis está en llevar a cabo el ministerio de Jesús paso a paso. Y no debemos pasar por alto las muchas oportunidades que Jesús nos da para participar en su ministerio de envío a nuestro alrededor. El pueblo que tienes delante puede estar a tu lado cuando te despiertas por la mañana, ¿no te parece? O puede ser en la sala de descanso de tu hogar o de tu lugar de trabajo, mientras preparas el almuerzo. Tal vez Jesús te envíe a un pueblo delante de ti, ubicado en la tienda de la esquina, o en la gasolinera de camino a casa, o en el súper. Bueno, cualquier aldea que encuentres delante de ti puede ser un lugar al que Jesús te esté llamando para que le sirvas. Y este es el espíritu misional de la iglesia. Y claro, el espíritu misional de nosotros como discípulos. Amén.
Segundo, los dos discípulos están sirviendo a Jesús de una manera específica. Parecen ser conscientes de cómo están sirviendo, ya que regresan emocionados, echando sus mantos sobre el pollino y poniendo a Jesús sobre él. Estos discípulos obviamente conocían las escrituras, sabían cómo desatar un pollino nuevo que nunca había sido montado. Serviría como una señal cargada de expectativas mesiánicas. Estamos recordando el pasaje de Zacarías 9:9 y, por ejemplo, sería fácil de ver como si tuviera lugar en el mismo evento en que estos dos discípulos fueron involucrados. Leamos qué dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, crío de asna. Y bien, este y otros pasajes del Antiguo Testamento hacen saber a estos dos discípulos que están jugando un papel clave en el ministerio de Jesús como el Mesías. Estos dos saben que son enviados delante como testigos de quién es Jesús. Y en las palabras que Jesús les da para decir, junto con las acciones que se les dice que tomen, se ven partícipes de las revelaciones de las Escrituras para señalar a Jesús. Y en su situación particular, Jesús les dice que desaten al pollino, o que desaten un pollino, ¿verdad? Y bueno, Lucas menciona este detalle de atar y desatar 5 veces, por lo que debe ser un detalle importante que no quiere que nos perdamos. Y podemos notar dos cosas en este acto que puede simbolizar asociados con el pollino de Zacarías. Primero, se ata el asno. Y Jesús les dice, encontrarán allí un pollino atado. Subrayemos los dos verbos. Recuerda, hermano, Jesús está en camino a Jerusalén para ir a la cruz. Y lo que está a punto de hacer precisamente es desatar toda la creación de las ataduras del pecado. Jesús es quien libera a los cautivos, no se nos olvide. Y los discípulos en este acto servirán de testigos de quién es Él y de lo que hará en la cruz. Amén. Hermanos, nosotros también vamos a encontrar pollinos atados en los pueblos que tenemos delante, que necesitan saber quién es Jesús, su libertador. Y cualquier desatar que hagamos será solo como un signo de la máxima libertad ofrecida en Jesús. Y además, el pollino está siendo desatado con el propósito de ser llevado a Jesús. Así que de la misma manera, nuestros actos sirven a un fin mayor. Por ejemplo, si Jesús te indica que ayudes a alguien a librarse de una adicción o de una relación abusiva, puedes hacerlo como testimonio de la mayor libertad que Jesús trae a este mundo atado. El acto solo tiene un beneficio mínimo si no sirve para acercar a esa persona un poco más a Jesús. Entonces, cualquier cosa que hagamos para llevar a otros a alguna experiencia de libertad en esta vida puede usarse para llevar a las personas a Jesús, donde se encuentra su máxima libertad y la máxima libertad para todos. Amén. Bueno, Jesús también les indica qué decir mientras desatan al pollino. Así que si alguien quiere saber por qué se desata el pollino, que diga, el Señor lo necesita. Fíjate, las palabras y el acto van juntos. El pollino está siendo desatado para el Señor. Así que liberar al pollino para que deambule solo por las colinas sería una atadura de otro tipo. No, el pollino está hecho para tener un amo a quien pertenecer. Y de igual manera las personas son liberadas no solo de algo, sino para algo. Es decir, son puestos en libertad para el Señor. Hermanos, si encontramos pollinos atados, el pecado los ha atado y nosotros vamos a desatarlos para llevarlos a Jesús, porque Él lo necesita. Amén. Jesús no explica todos los detalles o el simbolismo. No, estas son realidades que trae Jesús con su partida. Así que sabemos que Él siempre es intencional. Y con esto en mente, veamos otro detalle relacionado con el pollino. Leímos que el pollino nunca había sido montado. Eso significa que es nuevo,
que su amo aún no lo ha domado. Así que esto podría ser otra referencia a temas mesiánicos y puede servir como otro testimonio de quién es Jesús y lo que está haciendo. La muerte de Jesús en la cruz no pondrá fin a su ministerio. Habrá una resurrección que dará paso a una nueva creación. Así que Jesús entra cabalgando a Jerusalén en un símbolo de lo nuevo que trae a toda la creación. Amén. ¿Ven cuánta referencia hay en las palabras de Lucas? ¿Se dan cuenta? Porque Jesús es el verdadero Señor y Maestro de su creación y de sus criaturas. Amén. Hermano, ¿notaste que los dueños no se opusieron a que los discípulos desataran al pollino cuando les dijeron que el Señor lo necesitaba? Bueno, es que Jesús como Señor significa que toda propiedad debe ser denunciada y en su lugar debemos ser mayordomos. Cuando el Señor venga a llamarnos como mayordomos, no tendremos ningún problema en dejar ir lo que nos ha sido confiado. No somos dueños, sino mayordomos. Así que el pollino es de Jesús. Los dueños del pollino son mayordomos que cuidan las propiedades del Señor y cuando le dicen el Señor lo necesita, pues llévenselo. Así debemos hacer nosotros también. En resumen, los dos discípulos, como tú y yo, ojo, somos enviados delante como testigos de quién es Jesús y de lo que ha hecho. Ahora, hacemos esto con las palabras que Jesús nos da para hablar junto con acciones que confirman las palabras. Jesús es el Señor y tenemos el privilegio de participar en su ministerio trayendo a otros a Él de palabra y obra. Pero hay otro llamado que tenemos como discípulos y que se ve a lo largo de toda la historia. Veamos más allá. Leamos versículos del 36 al 38 que dice así. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, la historia está aderezada por un tema de adoración. Y no hay vacilación por parte de los discípulos, independientemente de cuán extraña pueda haber parecido su misión. No, son obedientes a cada palabra que Jesús les dice. Y no solo esto, sino que también lo hacen con alegría, reuniéndose con otros para cantar alabanzas al Señor. Y esto es lo que significa ser un discípulo del Señor, que es el Rey de todos los reyes. Subrayemos, hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos como un acto de adoración gozosa. Hermano, nota cómo Jesús nunca tuvo que decirle a nadie que extendieran sus mantos o levantaran la voz en alabanza. No, es que la presencia misma del Señor provoca una respuesta de adoración, ¿no te parece? Adoración de parte de todos los que lo conocen. Y en este caso podemos decir nosotros también de todos los que lo conocemos. Entonces, su presencia provoca una respuesta de adoración. ¿No te parece, hermano? Y bien, aunque la historia tiene que ver con la partida de Jesús, su próxima crucifixión y muerte, el autor se inspira para escribirla en un tono alegre y de adoración. Amén. Esta es también nuestra respuesta al conocer al Señor, incluso ahora que vivimos entre los tiempos de su partida y su regreso. ¿No te parece, hermano? Eso es lo que vemos en la parábola de las minas. Los siervos fieles toman todo lo que se les da y sirven como mayordomos que confían en el Señor y en su retorno prometido. Pero la parábola también tiene un sirviente que pensaba que el amo era un hombre duro. Esta persona no respondió como quien confía en el carácter y la palabra de su amo. Y entonces Lucas tiene un detalle más para compartirnos. Veamos. Versículo 39 y 40. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Amén. Bueno, el acercamiento de Jesús a la ciudad encuentra resistencia por parte de los fariseos, los mismos opositores de Jesús que lo han resistido durante todo el viaje a Jerusalén.
Ellos no están entusiasmados con la idea de que Jesús cabalgue como el rey victorioso al que deben responder. Prefieren tener sus propias reglas y regulaciones que mantengan a la gente atada a ellos. Tampoco querían que los gritos de alabanza llegaran a oídos de las autoridades romanas ante las que se rindieron. Así que la entrada triunfal de un nuevo rey podría acabar con un poco de control que creían tener. Hermanos, y lo más triste, no hay adoración en sus labios, ni gozo en sus corazones. Y esto no pasa desapercibido para el Señor. Y nota, hermano, cómo se oponen a Jesús. Van tras de sus discípulos. Le ordena a Jesús que ordene a los discípulos que dejen de ser adoradores y testigos. Y todo lo que hacen los discípulos señala a Jesús como el verdadero Señor y Rey. Y los fariseos no pueden soportarlo. Así que podemos esperar lo mismo hoy como verdaderos discípulos que seguimos al Señor, ¿no te parece, hermano? Los que quieren mantener a la gente atada para sus propios fines resistirán a los que siguen al que está liberando a la gente para que lo sigan. Y cuanto más adoramos, cuanto más testificamos, más podemos esperar que los traficantes de poder y de esclavos intenten silenciarnos. Pero Jesús tiene palabras para ellos. Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Amén. En otras palabras, Jesús está a la puerta como rey y no puede ser detenido. Entrará en la ciudad como su único rey y señor. Y la misma muerte no le impedirá traer la vida y la libertad. Incluso si el mundo entero se calla a su partida, el sonido de la piedra rodando desde la tumba gritará su victoria. Quizás Lucas tiene la intención de dejarnos con una pregunta persistente. Si Jesús es verdaderamente nuestro Señor y Salvador, incluso a las puertas de su propia partida, ¿cómo podrían sus seguidores permanecer en silencio, hermano? ¿Qué te parece? ¿Estarías dispuesto a guardar silencio? ¿Verdad que no? Después de todo, Él es el Rey que regresará y lo estaremos esperando. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por esta enseñanza, por este privilegio que nos has dado de poder entrar este día a Jerusalén contigo, de entrar y ver lo que has hecho en favor de todos nosotros. Gracias por el amor con que derramas tu vida, por el amor con que nos amas y ese amor que te hace llegar hasta el final con tu obra para que todos tengamos tu gloria, tu presencia, tu amor, tu santidad. Padre, gracias. Gracias por invitarnos a esta entrada hacia tu partida y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.